Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a ver un poquito movimiento circular. Primero vamos a definir lo que es la fase. La fase no es más que la posición angular. O sea, vamos a tener de dato o vamos a medir la posición en ángulos. Esa posición en ángulos se relaciona con la posición escalar. La posición escalar es la posición sobre la trayectoria, donde mi sistema de referencia está sobre la trayectoria. Entonces, el ángulo de fase es igual a la relación entre la posición escalar y el radio. Si tenemos de dato, por ejemplo, la fase en sexagesimal, tenemos que pasar a radian para trabajar con las unidades de física y relacionar entre sí. La variación de la posición angular es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Fíjense que es simplemente este arco. Y este arco de manera angular se relaciona con el arco que tenemos aquí escalar por medio de la relación que se les presenta acá. Entonces es desplazamiento lineal sobre el radio es igual al desplazamiento angular. La velocidad angular media. La velocidad angular media mide el cambio de este cambio. El cambio de la posición con respecto al tiempo. Y va a ser radianes, porque es la unidad de medida del ángulo, sobre el tiempo. La velocidad angular instantánea. Bueno, para hablar de la velocidad angular instantánea, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que pensar en la velocidad angular media, que es la resta de las posiciones angulares. Entonces yo ya voy a tener la velocidad angular. En el intervalo de tiempo, cuando esta delta t se hace muy pequeña, en el límite de cuando delta t tiende a 0 de la velocidad angular media, reemplazamos velocidad angular media, ¿sí? Y esta expresión que tienen acá es igual a la derivada. Va a ser la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y eso me va a dar la velocidad angular instantánea, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que podemos trabajar con los vectores. O sea, es importante entender los vectores y ver que la velocidad angular también, por supuesto, al ser velocidad, es un vector. Es un vector que tiene la dirección del eje de giro. Fíjense que si tomo como sistema de referencia este punto O, esta es la posición. Tengo que la velocidad es tangente a la trayectoria circular. La teoría, o sea, el análisis me dice que la velocidad lineal es igual al producto vectorial entre omega y r. O sea, la velocidad lineal es perpendicular al plano formado por omega y r. Si calculamos el módulo de esa velocidad escalar, va a ser el módulo de la velocidad angular, el módulo de r y el seno del ángulo entre los vectores que tenemos aquí. ¿Cómo podemos hallar la dirección y sentido? Tenemos aquí la mano y fíjense que estos 4 dedos yo voy a poner en el sentido de giro de la velocidad angular. Y el dedo gordo me queda más o menos en la dirección de la velocidad angular vectorial. Podemos superponer aquí y traer esto acá. Entonces fíjense que me queda en la misma dirección. El sentido va a cambiar, ¿verdad? Para este caso, por supuesto, tomé este ejemplo que les dibujo acá. Entonces, la velocidad angular es ascendente, ¿sí? Si yo quiero obtener el módulo y la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, tenemos que tener en cuenta esta expresión. La velocidad lineal es igual al producto omega cruz r. Y aquí tenemos la expresión para calcular el módulo. Módulo de omega, módulo de r por el seno del ángulo entre omega y r. La velocidad, la aceleración angular media. La
La aceleración angular media mide ¿qué cosa? La diferencia de la velocidad angular en la unidad de tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos acá, la variación de velocidad en la unidad de tiempo. O en el tiempo empleado también puede ser. O sea, dependiendo de cómo uno analice y qué valores vaya poniendo para poder analizar el resultado. Entonces, la aceleración angular media mide el cambio de la velocidad angular en la unidad de tiempo y se mide en radianes sobre segundos al cuadrado. La aceleración angular instantánea. La aceleración angular instantánea, ¿qué mide? Mide el límite cuando delta t tiende a cero de la aceleración angular media, o sea, de esta expresión. Al reemplazar acá, nosotros tenemos la derivada. Entonces, la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y podemos ver los vectores. La aceleración angular tiene la misma dirección que la velocidad angular, ¿sí? Y la aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad, ya que la velocidad instantánea es tangente. Entonces se mantiene igual. Aceleración tangencial es igual al producto alfa cruz R. ¿Sí? Acá tenemos la expresión para calcular la aceleración angular si tenemos la velocidad angular con respecto al tiempo. Si nos queda haciendo la regla a la mano derecha, alfa y omega en la misma dirección y sentido, voy a tener un movimiento acelerado. Y si tengo en sentidos contrarios, un movimiento circular retardado. Muchas gracias.